Bien, regresamos con la doctora Roxana Barrantes del Instituto de Estudios Peruanos para hablar sobre el estudio Las posibilidades del desarrollo inclusivo, que es básicamente un estudio comparativo entre Cajamarca y Arequipa. Muy buenas noches, Roxana. Muy buenas noches, Encantado de tenerte en el programa. Cuéntanos, antes de entrar específicamente al libro, ¿cómo nace el motivo de la inquietud? ¿Por qué el estudio comparativo de Cajamarca y Arequipa? Nosotros en el Instituto de Estudios Peruanos, eso es parte de un proyecto institucional. Desde el año 2009 más o menos, nos reunimos los investigadores, liderados por el entonces director Carlos Iván de Gregori, para pensar el problema de la desigualdad. Y claro, pensar puede sonar como un tema, ustedes están alejados de la realidad, pero precisamente de lo que se trata es de reflexionar a la luz de la evidencia. Y por eso planteamos proyectos de investigación. Lo primero que se quiso hacer como institución es examinar lo que son las desigualdades territoriales. Y dos equipos en el IEP nos dedicamos desde nuestras perspectivas a trabajar este tema. Uno de los pedidos de la dirección y del consejo directivo en ese momento fue que sean estudios multidisciplinarios, que combinen disciplinas, que no se junten solo los economistas a hacer lo que sabemos hacer o que se junten solamente los antropólogos a hacer lo que saben hacer. Entonces surgió este proyecto, donde lo que tratábamos de examinar era si es que en un origen el proyecto lo que trataba de ver era las condiciones para el desarrollo sostenible. Es decir, si es cierto que tú, por la explotación de recursos naturales, conviertes ese capital natural, que ya no va a estar más disponible, en capital humano o capital físico. Entonces salió muy bien la combinación disciplinar, donde el equipo estuvo compuesto por Jorge Morel, un politólogo joven, Ricardo Cuenca, que es un filósofo, psicólogo social, que se dedica a estudiar educación, es miembro del Consejo Nacional de Educación, y bueno, yo que soy economista, que he trabajado bastante en temas de recursos naturales. Me pareció muy interesante la combinación justamente de estas tres perspectivas, porque abordan temas como por ejemplo el capital humano, desde perspectivas no solo económicas, sino también sociales, e incluso políticas. Pero regresando un poco a la hipótesis central del estudio, ¿cuáles fueron las principales diferencias en los procesos de desarrollo de Cajamarca y Arequipa? Ahí hay un tema que es bien interesante precisar, porque a medida que avanzábamos en la investigación, porque fue también un proceso, hacer la investigación fue un proceso de aprendizaje, nos dábamos cuenta que no era que íbamos a hacer un estudio comparativo, sino dos estudios intrínsecos de caso, que a partir de un marco conceptual común pudieran arrojar luces sobre variables parecidas en las dos regiones que nos importó. Entonces, un tema que también salió y que ha sido discutido, debatido, inclusive dentro del equipo y dentro del instituto, es por qué eligieron Cajamarca y Arequipa, ¿no? Y a nosotros nos parecía importante tratar de combinar algo de las metodologías de la economía, donde queríamos mantener algunas variables constantes y ver si Arequipa y Cajamarca se parecen en algunas de estas variables. ¿Y se parecen? Porque ese es un poco el origen de lo que ha hecho notorio el estudio, ¿no? Exacto. Dos regiones mineras que han desarrollado espacios de inclusión, de desarrollo completamente distintos. Entonces uno se pregunta si fueron factores de liderazgo político o si fueron factores propios de la región, culturales, económicos. En el tema de la selección de regiones, antes de ver el tema de los procesos, lo importante es que nuestras regiones tenían que parecerse en cuanto a los activos, sea las reservas de minerales, sea el tamaño total de población, sea el número de gobiernos locales o las transferencias de canon o totales que habían recibido del gobierno central, pero que exhibieran resultados, mira que es un I, es la combinación. Exhibieran resultados disímiles en cuanto a reducción de la desigualdad, a pesar de que ambas redujeron pobreza y crecieron económicamente. Entonces, ¿crecieron en la misma medida? Crecieron a tasas distintas, pero crecieron. Redujeron pobreza las dos
pero en Arequipa la desigualdad disminuyó y en Cajamarca aumentó. Entonces, claro, nuestra hipótesis tiene que ver con precisamente lo que tú has resaltado en este momento, con los procesos. Son los procesos políticos y de formación de capital humano que juegan un papel muy importante en la habilidad que se tiene en un territorio para reducir la desigualdad. Es decir, no basta el crecimiento económico, no basta la transferencia por canon, es importante cómo se organiza la población para administrar estos recursos. La gestión propiamente. La gestión, pero la gestión no es que tú vas a contratar súper buenos, recientemente graduados administradores de negocios de las mejores escuelas. Para que ese gestor súper bueno pueda desempeñarse y plasmar resultados positivos para la gestión pública, tienes que tener un respaldo político. Tienes que tener acuerdos mínimos a nivel político que te permitan manejarte, gestionar los recursos de una manera eficiente. Te quisiera hacer una última pregunta, Roxanda. Arequipa pasó por un proceso muy duro a partir del arequipazo en el gobierno de Toledo. ¿Cómo remontaron eso ellos y qué lecciones podría sacar Cajamarca de ese ejercicio que tuvo Arequipa? En Arequipa, y esto es algo que se discute en el libro y hemos tenido oportunidades de conversar con algunas de las personas que estuvieron involucradas en los procesos políticos en Arequipa, ocurre algo que nosotros describimos como una suerte de liderazgo autoritario ilustrado, ¿no? El presidente Guillén viene de la universidad, tiene un respaldo importante de capital humano, de cuadros de gestión pública que pudieron plasmar ese conocimiento en una gestión pública y un logro de acuerdos donde hay redistribución de recursos en las regiones que exhiben las mayores tasas de pobreza y menor inversión per cápita allí donde hay más abundancia. Entonces hay un acuerdo político con un liderazgo autoritario, porque Guillén ha sido elegido democráticamente un par de veces. Cosa que no se ve en Cajamarca, donde hay justamente una pugna por el poder interno, ¿no? Que responde de alguna manera, de acuerdo a nuestras hipótesis y hallazgos, a lo que es la fragmentación del territorio. Ahí hay una interacción entre lo fragmentado del territorio y los intereses políticos que esa fragmentación refleja y las posibilidades de hacer acuerdos. Interesantísimo y altamente recomendable el estudio, no solo por la data y la información, sino y tal vez sobre todo, por lo menos para un país que desarrolla poco conocimiento como el Perú, por el aporte metodológico, ¿no? Te agradezco muchísimo, Roxanda, por tu visita. Muchas gracias, Vamos a encantada. hacer la primera pausa y regresamos con el bloque de SAN. Hoy día estaremos con Ítalo Becerra, profesor de la maestría en Project Management de SAN. Regresamos.